Historia Sagrada, tema 18, Salomón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es buenas noches. Como veis, por la ventana se ve la más perfecta oscuridad y algunas ventanillas por ahí eh, con cierta luz en el fondo. Bueno, hoy nos toca hablar de Salomón. En el libro del Eclesiástico, igual que hicimos el otro día cuando hablábamos de David, pues descubrimos este trozo que habla de Salomón. Salomón reinó en tiempo de paz y Dios le dio tranquilidad en su frontera para que levantara un templo en su nombre y edificara un santuario eterno. Que sabio fuiste en tu juventud, lleno de inteligencia como un río. Tu espíritu cubrió la tierra, la llenaste con enigmáticos proverbios. Tu nombre llegó hasta las islas lejanas y fuiste amado por la paz que infundías. De tus cantos, tus sentencias, tus proverbios y tus interpretaciones se admiraron las naciones. En nombre del Señor Dios, que es llamado Dios de Israel, amontonaste el oro como estaño, como plomo multiplicaste la plata. Pero entregaste tu cuerpo a las mujeres y te dejaste dominar por ellas. Profanaste así tu gloria y deshonraste tu linaje, acarreando la ira sobre tus hijos y afligiéndolos con tu locura. Por eso tu dinastía se dividió en dos y de Efraín surgió un reino rebelde. Bueno, pues empecemos a comentar algunas cosas previamente, ¿no? Habéis visto la imagen extraña que he puesto en la portada, ¿eh? Puede ser la figura de un faraón, ¿eh? Pero realmente resulta bastante sugerente. Se diferencia mucho de otras imágenes de Salomón, como por ejemplo puede ser esta, ¿no? Que son más convencionales y más conocidas, ¿no? Bueno, no sabemos cómo era, así es que pues cualquier imagen puede sugerirlo. A mí me lo sugiere más esta que otra, ¿eh? Pero bueno. En el trozo del Eclesiástico que hemos leído, eh, ha destacado lo fundamental que quedó en la memoria acerca de Salomón, y es que fue pacífico, que edificó el templo, que fue sabio y que su sabiduría fue conocida por todas partes. Pacífico, el constructor del templo, sabio, rico y poderoso, y al final de su vida infiel. Casi con eso tendríamos presentada la figura de Salomón de la que nos habla la Biblia. Pero bueno, tenemos que hablar un poquito más. La historia de Salomón se abre con el relato de su ascenso al trono y la liquidación de sus adversarios. Los dos capítulos primeros del primer libro de los Reyes están dedicados precisamente a hablarnos de cómo Salomón se afianzó en el trono. Todo empezó porque en los últimos días de David, su hijo Adonías dio un golpe de estado proclamándose rey en Hebrón. Salomón, bueno, ya allí se había proclamado rey anteriormente también Absalón. Y es que este personaje, Adonías, lo presenta la Biblia como un nuevo Absalón que quiere conseguir el trono por la brava y que al final acabará mal. Pero aquí se nos cuenta que fue capaz
de dar un golpe de estado contra su padre, Salomón se entera, bueno, se entera la familia de Salomón, se entera su madre, se entera el profeta Natán y dan un contragolpe de estado. Llevan a Salomón a la fuente del Gijón y allí lo proclaman rey. Suben hasta el palacio de David y David lo acepta como corregente. Y cuando vienen los de Hebrón, pues se encuentran con que no hay trono vacante, sino que hay trono ocupado y Salomón se da prisa a solucionar las cosas. En un primer momento, sabiendo que es algo débil, no es muy vengativo, pero después sí que irá arreglando cuentas. El mismo David le recomienda que tenga cuidado con estos grandes personajes que hacen lo que quieren y que si no los controla desde el principio, pues serán una dificultad grande para él siempre. En concreto, estos grandes personajes son Adonías, que intentará dar otro golpe de estado disimuladito, reclamando para sí a la mujer que había acompañado a David, a la sulamita. Eso era pedir el trono y Salomón se da cuenta inmediatamente y lo ejecuta. No quiere competidores y menos competidores que van a estar dando la lata continuamente. También al sumo sacerdote Abiatar, que había acompañado a Adonías, también lo manda al destierro. A Joab aprovecha la primera ocasión que tiene también para matarlo, y a Semei, pues también con un pretexto de un juramento hecho previamente, pues también lo hace matar. Y dice, en este caso, dice la Biblia, para acabar este relato de muerte, de venganza, y quedó el reino consolidado en manos de Salomón. Vaya que sí quedó consolidado, como que no dejó a nadie que le hiciera sombra. Pero fijaros que a pesar de eso, Salomón no aparece como un hombre sangriento, sino como un hombre pacífico. Y estos son, pues, son los imprescindibles ajustes de cuentas que se daban en cualquier monarquía donde la ley de sucesión no estaba clara. Se sabe, por ejemplo, que en Turquía, hasta tiempos muy modernos, los sultanes, pues cuando llegaban al trono, solían hacer una limpia de familiares rápida, porque los familiares eran siempre competidores en potencia. Bueno, eso es como Salomón llega al trono, pero al hablar de Salomón se suelen tratar los siguientes temas: su sabiduría, la organización del Estado, las construcciones y especialmente el templo de Jerusalén, claro, el imperio comercial y la decadencia. Vamos a ir por partes. Salomón es presentado en el libro de los Reyes como el rey más grande y más sabio que haya habido nunca. No solo que haya tenido Israel, sino que haya habido nunca. El libro de las Crónicas destacará estos rasgos más todavía. Tanto la tradición que se refleja en el libro de los Reyes como la que se desarrolla, porque ya está desarrollada en el libro de las Crónicas, están muy interesadas por el culto. Y entonces, un rey que como Salomón ha edificado el templo y ha ordenado el culto, pues tiene que ser un hombre sabio. Y si es un hombre sabio, pues será un hombre rico y poderoso
y será un hombre feliz. La sabiduría de Salomón se describe en torno a unos cuantos relatos, unos cuantos temas, que además son los que aparecen repetidos continuamente en la iconografía acerca de Salomón. En primer lugar, se hablará de que la sabiduría es un don de Dios que Salomón supo pedir a tiempo, al comienzo de su reinado, cuando Dios se le apareció en Gabaón. Allí en Gabaón, Salomón ha subido a ofrecer un sacrificio. El autor del libro se apresura a decir que como todavía no estaba el templo de Jerusalén, todavía se podía celebrar en los templos que no eran el templo de Jerusalén. Y entonces Salomón todavía puede ofrecer legítimamente sacrificios en ese templo de Gabaón. Pero allí Salomón tiene una visión de Dios. Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y entonces Salomón pide sabiduría. Dios se alegra de esa petición y le dice, has pedido lo que tenías que pedir, porque con la sabiduría te vendrán todos los demás bienes. Un rey, que es un rey, tiene que ser sabio. Ese es otro tema que no está explícitamente dicho, pero ya aparecía en la historia de David. Y ahora, claro, en la de Salomón, pues tiene que aparecer. Para gobernar hay que ser sabio. El gobierno es una función propia de un sabio. Claro que este tema que se desarrolla de una forma religiosa en Israel, también en otros ámbitos culturales del Mediterráneo, se desarrollará de otras maneras. Para Platón, un político bueno tiene que ser un buen filósofo, ¿no? La mezcla de filosofía y religión y gobierno aparece también en Pitágoras, ¿no? Filosofía, sabiduría y gobierno son dos cosas que van estrechamente unidas. La sabiduría, por tanto, tiene que tenerla el rey para dar vida a su pueblo. Un rey sabio hace que el pueblo viva bien. Un rey necio destruye al pueblo. Que Salomón es un rey sabio, pues aparece en la historia de las dos madres que se disputan un hijo. La historia es súper conocida y si no, pues la leéis luego en 3, 16, 27. En Primeros Reyes 3, 16, 27. Ante Salomón acuden dos mujeres, una con un niño muerto y otra con un niño vivo, y las dos van gritando diciendo que el muerto es de la otra y el vivo es suyo. No hay más testigos. Nadie puede saber cuál es la verdad. El testimonio de unas mujeres no sería válido. ¿Cómo consigue Salomón llegar a la verdad? Apelando a los sentimientos. Entonces manda que maten al niño que está vivo y lo repartan entre las dos. La madre dice, no, que se lo den a la otra. La otra dice, sí, que lo partan. Y Salomón entonces, obviamente, pues dice, no. La madre es la que no quiere que lo maten, ¿no? Bien, con eso se han hecho luego muchos chistes y alguna vez saldrá el chistecito de la madre de Salomón, del reparto de los niños. Pero aquí aparece como un tema de sabiduría. Salomón da vida a su pueblo, da vida al niño que quieren matar, da vida a la madre porque la constituye como tal madre, aceptando su testimonio. En este sentido, también se dice, en este sentido de que Salomón da vida a su pueblo, se dice que Judá e Israel eran numerosos como la arena en la orilla del mar, y comían, bebían y se alegraban. Un rey pacífico
y que es sabio, trae consigo una explosión demográfica. El país vive la alegría de tener una población cada vez mayor, una población joven, dinámica, una población que come, bebe y se alegra. La sabiduría de Salomón será admirada por cercanos y lejanos. Y por eso aparece otro tema que es súper famoso, que es el tema de la reina de Saba. Una mujer que reina en un país lejanísimo, se ve como allá, más allá de Jauja. Luego después, pues todas las elucubraciones han situado el reino de Saba en el Yemen, o incluso saltando el Mar Rojo, pues saltando a Etiopía, ¿no? Entonces esa sería la zona de Saba. Pero el relato primigenio de lo que habla es de una reina de un país lejano, ¿no? Misterioso, pero un país rico, claro, un país esplendoroso, que viene a rendir tributo a Salomón, que es más sabio, más esplendoroso, más rico que los reyes de los países lejanos, donde abunda toda clase de metales preciosos y donde hay especias y donde hay maderas buenas y donde hay riquezas de toda especie. Pues bien, la reina de Saba viene a visitar a Salomón, le trae regalos, recibe regalos y se va para su país. Los etíopes aprovechan para decir que de la unión de la reina de Saba con Salomón nacería Melenik, que es el primer rey de Etiopía. Y por eso los emperadores de Etiopía exigieron siempre que se les reconociera como descendientes de Salomón. Eso hasta el último, hasta Haile Selassie, que se murió el pobre sin saber que lo habían destronado, y además se murió convencido de que él era descendiente de la reina de Saba y de Salomón, por consiguiente. Bueno, la sabiduría de Salomón se manifiesta en el conocimiento que tiene de todas las cosas. Aquí tenemos que leer este trozo que es bonito. El Primero Reyes 5, 9, 13. Dios concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia muy grandes y un corazón tan amplio como la arena de la playa del mar. Aquí tengo que interrumpir. Un corazón amplio es una inteligencia abierta, una inteligencia capaz. Se piensa con el corazón, creían los antiguos. El órgano del pensamiento es el corazón, es lo que pensaban los antiguos. Se piensa con el corazón, se siente con los riñones. Bueno, pero por eso dice que Salomón tenía un corazón tan amplio como la arena de la playa del mar. Era inteligentísimo. La sabiduría de Salomón fue más grande que la de todos los orientales y mayor que toda la sabiduría de Egipto, que ya es decir, fue más sabio que ningún otro hombre, más sabio que Etán, el Esraíta, más sabio que Hemán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol. Su nombre se extendió por todos los pueblos circunvecinos. Pronunció 3000 parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron 1005. Habló sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en las tapias. Habló de los animales terrestres, de las aves, de los reptiles y de los peces. Sabía de todo. Y un tema que se repite siempre, ¿no? Es que sabía solucionar enigmas. Es decir, que sabía solucionar acertijos. Pero es que los enigmas para los antiguos no eran meros acertijos como juegos intelectuales, sino que eran cuestiones
en las que se jugaba la vida del hombre. El tema del sabio que es capaz de solucionar enigmas aparece también en la historia de Edipo, por ejemplo, en Grecia. Cuando Edipo llega a Tebas, se encuentra con la Esfinge que le propone un enigma. Si lo acierta, será rey. Si no lo acierta, morirá. Por tanto, él lo acertó, por su desgracia. Pero los enigmas, por tanto, no son meros acertijos para ponerlos en el periódico o en la revista de pasatiempos. Los enigmas son cuestiones en las que se juega la vida. Tener en cuenta, por ejemplo, que hay una lectura posible de gran parte de los evangelios en clave de Jesús sabio, que es capaz de presentar y solucionar enigmas. Eso nos llevaría mucho rato ahora, pero algún año estuve muy interesado con ese tema, ¿no? Porque realmente aparecen algunos enigmas con los que se juega uno la vida, ¿no? El más famoso y el más clásico en ese término, ¿no? El que gane su vida la perderá y el que pierda su vida la ganará. Ahora arréglalo, adivínalo, ¿no? Jesús lo soluciona con su vida, dando su vida en la cruz para resucitar. El cristiano tiene que aprenderlo en Jesús para vivir como Jesús y llegar a la vida, ¿no? Los enigmas no son solo cosas que se resuelven intelectualmente, sino sobre todo son cosas que hay que resolver vitalmente. Otro tema importante en Salomón son las construcciones. Dice que Salomón construyó un palacio que se describe en Primeros Reyes 7:1-12, palacio grande, rico, con un salón que le llama el bosque del Líbano, porque tiene columnas hechas de troncos de madera que figuran palmeras, figuran árboles, y aquello parece un bosque, ¿no? Y aquello admiraba mucho a la gente que iba. El tema del palacio también es un tema importante, porque un gran rey tiene que tener un gran palacio, ¿no? Salomón es un gran rey, tendrá su gran palacio. Pero la construcción que interesa de verdad es la del templo. Salomón, ante todo, es el constructor del templo de Jerusalén. La construcción del templo llena mucho espacio en la historia de Salomón. Tenemos Primeros Reyes 5:15 a 6:38, 2 capítulos enteros, hablando de la construcción del templo, y sobre todo Segundo Crónicas 2:1 a 7:22. Son 7 capítulos, 6 capítulos, muchos capítulos. No podemos decir que este espacio sea excesivo, porque el templo es lo único que de verdad interesa a los narradores. Todo está en función del templo. Lo importante no es su grandeza material, ya que a pesar de los esfuerzos del narrador en presentarlo como grandioso, el templo no pasaba de ser una modesta capilla en cuanto a sus dimensiones. En este punto, bueno, por distender un poco, me acuerdo del padre Pawlowski, que nos enseñaba historia del Nuevo Testamento y por consiguiente tenía que hablar de Herodes. Y entonces, hablando de Herodes, pues decía que él era herodiano, porque Herodes había sido el rey mejor que había tenido Israel. Bueno, le dio por ahí al hombre. Y entonces, que Herodes había sido el mejor rey, que ese sí que había construido un templo grande. Que Salomón había construido un templo, sí, un templo muy hermoso y muy bonito, dice la Biblia. Pero que al final, más chico que el patio del edificio este, ¿no? Al final, más chico que el patio nuestro, decía. Bueno, luego también se metía con Salomón diciendo, sí,
muchas mujeres y muchas concubinas, pero nada más que un hijo. Bueno, vale. Bien, pero eso es que el padre Pablo, que ya os digo, se confesaba a sí mismo como herodiano, pero eso a todo sabio le puede dar por cualquier manía. Eh, lo importante, por tanto, digo, no es la grandeza material. El templo era relativamente pequeño. Lo importante es su carácter de centro de la unidad de Israel y de Judá. Esta imagen, hay otras mejores, más bonitas, más desarrolladas, pero a mí me da la impresión de que esta imagen está muy pensada y muy ajustada a lo que debería de ser aquel templo. Eh, lo importante es que el templo era centro de unidad de Judá y de Israel y señal de la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. En la construcción del templo fueron fundamentales los materiales que preparó David y la colaboración de Hirán de Tiro. Mirad, es curioso, pero aunque Salomón es el que construyó el templo, pero hay una tendencia también narrativa que aparece más o menos subterránea, que quiere dejar claro que sí, que Salomón construyó el templo, pero que su padre le había dejado todo preparado. Hasta la alianza con Hirán de Tiro, que fue el que le proporcionó los materiales, ¿no? Y los arquitectos. Eh, sí, Salomón ha construido, pero ha contado con la colaboración, ya digo, de su padre David, que le dejó todo preparado. Lo que pasa es que David había recibido un oráculo a través del profeta Natán, por el que Dios le decía, no serás tú quien me construirá una casa, sino que seré yo quien te construiré una dinastía, una casa en el sentido de dinastía. Bueno, el relato de la construcción del templo es la ocasión también para describirlo minuciosamente y para ponderar la abundancia y la riqueza de su ajuar. Este relato se escribió cuando en el siglo V el templo ya estaba destruido y había deseos de una restauración fiel del templo. Por eso estos relatos no nos sitúan ante un recuerdo nostálgico, sino ante un ideal y un proyecto de restauración fiel a la ley. Por tanto, más que relatos son proyectos, más que describir cómo era el templo, es hacer un proyecto de cómo ha de ser el templo. En Primeros Reyes 7, 13, 50 se inserta una larga noticia en la que se comienza diciendo: el rey Salomón mandó que buscaran y trajeran a Hirán de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirio, artesano del cobre. Se hallaba dotado de conocimiento, pericia y suma habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Se presentó ante el rey y llevó a cabo todo lo encomendado. La coincidencia del nombre entre este artífice y el rey de Tiro, pues parece indicar que en este relato se intenta corregir la preponderancia del rey en la construcción, del rey Hirán, me refiero, del rey de Tiro, indicando que el verdadero Hirán relevante en la construcción del santuario fue este artesano
que tenía ascendencia israelita. Dice, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirio, artesano del cobre, pero entre los judíos es judío el que es hijo de madre judía. Por tanto, se está reivindicando que el templo no se ha construido tanto gracias a un pagano extranjero, cuanto a un auténtico judío que sí tenía sangre tiria y tenía la ayuda y el apoyo del rey de su mismo nombre, pero que él fue el importante. El templo no es de los extranjeros, el templo es de Israel. Este artesano habría trabajado en la fabricación de los adornos y utensilios más importantes y sagrados, hechos de bronce y de metal, entre los que destacaban las dos columnas exentas llamadas Jaquín y Boaz. Fijaros que tenían hasta nombre, no sé por qué, pero era para los israelitas era muy importante estas dos columnas, tanto que ya digo tenían hasta nombre propio, como prótesis. Da la impresión de que son una especie de representación idealizada de genios protectores que están cuidando del templo sagrado, ¿no? Del lugar sagrado. Y por eso tienen nombres propios, Jaquín y Boaz, y estaban situadas ante la fachada del santuario. ¿Os fijáis en esas dos columnas exentas que hay ahí en el primer patinete? Aquí habría que distinguir para que veáis, este es el altar de los holocaustos, eso tiene el fuego, y luego se penetra ya hacia el lugar santo y hacia el santuario más adentro. Pero para entrar hay que pasar entre las columnas. Esas columnas, ya digo, tienen una función de protección, ¿no? Como si hubiera ido ángeles protegiendo el templo, ¿no? Y eso nos ayuda también, ya digo de pasada, que el concepto de ángel que tenían los antiguos no era el del Señor con alas, sino que era el del protector, que podía adquirir la forma de los querubines de los que hemos hablado en alguna vez, y todavía podremos hablar alguna otra, o la forma de dos columnas que representan el poder y la fortaleza que sostiene algo, ¿no? Bueno, la consagración del templo. El relato de la edificación del templo concluye con la descripción de su consagración y de la oración que en aquella ocasión pronunció el rey. También ocupa dos grandes capítulos, el capítulo 8 y 9 del primer libro de los Reyes. Todo concluye con la instalación del Arca de la Alianza en el lugar santísimo y con la toma de posesión de la gloria de Dios del santuario, ¿no? La gloria de Dios en forma de nube se posa sobre el santuario y toma posesión de él. Ya han dejado todo preparado y dice, cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón, el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habite para siempre. Luego, después de este pequeño poemita, ¿no?, de esta pequeña oración, viene la gran oración de Salomón,
que es una mezcla de discurso y de oración, ¿no? Es una oración larga, llena de enseñanza, llena de contenido, que se dirige a la par a Dios y al pueblo y se dice en nombre del pueblo con las palabras que Dios quiere, porque son palabras de un hombre sabio. Esta larga oración, que tiene muchos añadidos y prolongaciones, también abarca 8, 14, 61, que es un trozo muy largo. Y destaca la trascendencia divina. Hombre, dice Salomón, hombre, yo sé que tú no cabes en los cielos, ¿cómo que vas a caber en esta casa? Sin embargo, que este sea la morada de tu gloria, que este sea el lugar donde habite tu santo nombre, que aquí nosotros podamos venir a encontrarnos contigo, a obtener tus beneficios, ¿no? Hace toda una teología de lo que es el templo, como lugar para invocar a Dios y obtener la ayuda divina. Después de hablar de la construcción del palacio y del templo, pues se nos dice que Salomón hizo otras muchas construcciones. Esto está dentro de los tópicos de un buen gobernante. Un buen gobernante, pues, ¿qué hace? Fortificaciones que dan seguridad, ciudades que muestran la vida y el desarrollo, lugares públicos, todo lo que procede de un buen gobernante, ¿no? De un buen gobierno, que en la Biblia se identifica con el recto culto. Es buen gobernante el que da bien culto y es sabio el que da bien culto. Por eso el culto es la norma para valorar si un rey es de verdad buen gobernante y es verdaderamente sabio. Bueno, antes de narrar la construcción del templo, lo he dejado para después, pero porque lo del templo era más importante. Pero antes de narrar la construcción del templo, se explica cómo Salomón dio una estructura firme a su estado. Hay una lista de gobernadores y otra de altos cargos que han llevado a los autores actuales, a los autores modernos, a elaborar extensas descripciones de... a ver, que he tenido que interrumpir. Digo que una lista de gobernadores y otra de altos cargos ha llevado a los autores actuales a elaborar extensas descripciones de la máquina administrativa salomónica. Pero en realidad es poco lo que sabemos, ya que las afirmaciones sobre la organización del Estado abundan en tópicos que lo que pretenden es destacar la grandeza de un gobernante. Y ya digo que todos estos relatos lo que están buscando decididamente es hablar de la riqueza y del poder de Salomón, que es un rey sabio porque ha construido un gran templo para Dios. Según estas listas, parece que Salomón dividió el país en 12 distritos que debían de sustentar la corte un mes al año. Se han elaborado incluso mapas con las indicaciones bíblicas para determinar cuáles eran esos 12 distritos, pero todo eso es demasiado especulativo, ¿eh? Lo que sí es verdad es que la Biblia dice que Salomón hizo esa distribución del país para explicar una política tributaria que no solamente se hacía en especie, sino que también se hacía en trabajo. Cada mes, uno de los distritos pues se encargaba de los asuntos públicos relacionados fundamentalmente con la corte. Creó también levas de trabajadores forzados al servicio del Estado.
es otra forma de pagar tributo. Tributo en trabajo, no solamente tributo en especie o tributo social. Este dato de los trabajos forzados se incluye en la Biblia cuando se habla de la rebelión de Jeroboam, porque Jeroboam había sido un jefe de la leva del ejército y aparecerá como uno de los elementos negativos del reinado de Salomón. En este capítulo de la organización y administración del gobierno del país hay que hablar del tema del harén del rey. Tener muchas mujeres era propio de un gran príncipe que tenía que dar vida a su pueblo y que debía garantizar su sucesión y necesitaba mantener buenas relaciones con sus vecinos, que se conseguían muchas veces a través de los matrimonios entre los miembros de la corte. Para destacar la grandeza de Salomón, se nos dice que llegó a casarse con la hija de un faraón egipcio, cuyo nombre ni siquiera se da, porque este dato parece realmente imposible. Ya parece que llega a ser una auténtica exageración. Por cierto, que como es tan difícil o tan tremendo eso, algunos ya han retorcido, el otro día lo leía, algunos han retorcido la historia, ¿no? Y dicen que en realidad Salomón es que era un faraón egipcio que se había apoderado de Palestina. Miren, calentura. Salomón se nos dice que se casó con una hija del faraón, porque lo que se está diciendo es que es tan importante, que hasta puede superar ese tabú que tenían los faraones de Egipto y que solo rompieron con los hititas en una ocasión. No era fácil, ¿no? Pero Salomón es tan importante. El autor se da cuenta de todo eso, no da el nombre del faraón y dice que la egipcia pues tenía prácticamente una corte propia allí en Jerusalén, ¿no? Tenía un palacio propio, una corte propia. Bueno. Se nos dice de Salomón que llega a tener 600, me parece, lo digo el número, 600 esposas y 200 concubinas, ¿no? Un número exagerado, ¿no? Pero ¿qué indica eso? Su grandeza, su riqueza, su capacidad de dar vida, su fuerza vital, a pesar de lo que decía el bueno del padre Pawlowski. El comercio y las relaciones internacionales. Salomón estuvo muy bien relacionado con los príncipes extranjeros, con el faraón, que ya hemos dicho que le dio una de sus hijas, con Irán de Tiro. Aquí lo he puesto con H en vez de con J, no importa, así lo veis de las dos formas escritas. Unas veces se escribe con H y otras veces aquí en España lo escribimos con J. Cuando lo he puesto con J es porque la Biblia de la Conferencia Episcopal lo pone con J, pero no me gusta utilizar la J porque los lectores que saben mucho inglés pues tienden a pronunciar la Y y es erróneo, es Girán, no es Girán, es Girán. Por eso también se escribe con H a veces solamente. Bueno, con Girán de Tiro, que ayudó a la construcción del templo con materiales y personal especializado, por ejemplo, con el arquitecto llamado también Girán de Tiro. También tuvo buenas relaciones, como hemos dicho antes, con la reina del fabuloso país de Saba, que se sitúa en territorios de Etiopía y Yemen, que vino por sabiduría y se llevó hasta un hijo. Los emperadores de Etiopía, repito, pero no pasa nada, se consideraban herederos de Salomón y de la reina de Saba. Negocios de caballos y carros y hasta flota comercial hacían afluir la riqueza hacia Jerusalén.
A propósito de esto, se encontraron una galería, una especie de galpones grandes en Megiddo, y se dijeron que eran las caballerizas del rey Salomón, ¿eh? Que hacía transportar los caballos, actuaba de intermediario en el comercio de caballos, pero parece que las caballerizas esas son posteriores a Salomón, son más bien de la época del rey Acab. No se sabe muy bien. También se dice de Salomón que, bueno, pues tenía unas minas en África, ¿no? Minas que han dado lugar a estas películas, ¿no? Una película de cuando yo era pequeño y que tenía un reparto muy bueno. Era Las minas del rey Salomón, ¿no? Unos que andaban buscando esas minas que debían de ser muy ricas. Bueno, de todo esto no nos queda ningún resto arqueológico. Ya he dicho que lo poco que queda, como en las caballerizas de Megiddo, parece que son más bien del tiempo del rey Ahab del norte, un siglo después. Eh, Se suele decir que Salomón no fue buen administrador y que el derroche de la corte fue excesivo. Pero parece más bien que nos encontramos con un doble tópico, el de la grandeza del constructor del templo y el de la debilidad del pecador, que se casó con mujeres extranjeras y dio culto a dioses falsos. No se busquen causas históricas donde solo hay temas teológicos. Hay que ver de qué se habla para hacer las preguntas pertinentes. Porque si hacemos preguntas que no son pertinentes, el libro o no nos contesta o nos equivoca porque interpretamos mal sus datos. Decadencia. El final de Salomón fue triste. Se perdieron posesiones. La economía fue mal. Hubo rebeliones. El jefe de la leva, llamado Jeroboam, se fue a Egipto a aguantar el momento de su revancha. El rey se apartó del culto recto y adoró a los dioses de sus mujeres. El autor del libro de los Reyes está manteniendo una dura crítica, aunque sutil, a toda sabiduría humana que es insuficiente para dar vida y salvar al pueblo. En todos los actos donde se ve la grandeza de Salomón, hay también un germen de su decadencia. Y esto no se debe solo a la superposición de tradiciones diversas sobre el rey, tradiciones que unas serían favorables y otras desfavorables, sino que se desea destacar que Salomón fue grande, pero que ninguna grandeza humana es definitiva. Que el pecado está siempre rondando a la puerta como un león. Dios dio sabiduría y grandeza a Salomón, pero él buscó también una sabiduría y una grandeza que lo apartaban de la ley. Y esto causó su decadencia y la ruina de su obra. Cuando murió, su reino se dividió. Y la mayor parte de su reino no fue para su hijo Roboam, sino para aquel siervo, aquel jefe de la leva que había huido a Egipto y que ahora volvió y se quedó con la mayor parte del reino. Pero de eso hablamos en el tema próximo. Para concluir, poco sabemos históricamente del reinado de Salomón. En Historia Sagrada ya hemos visto que sí, que tenemos muchas anécdotas y muchas cosas sobre las que reflexionar. Son todas las que hemos estado contando en esta clase. Todo lo que nos transmite la Biblia está muy marcado por intereses teológicos relacionados con el culto y con la ley. Se puede decir que Salomón es un producto de su obra, el templo.
La sabiduría, el lujo, el amor a la belleza que tuvo Salomón fueron un tema común durante muchos siglos. Un rey sabio, Salomón. Un rey poderoso, Salomón. Un rey que tiene toda clase de lujos, Salomón. Es un tema común durante muchos siglos. Por eso se le atribuyó la composición de algunos de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esos tres se titulan, se presentan como libros salomónicos. Luego después, los demás, el libro de Job no. De los salmos sí hay muchos salmos que llevan de Salomón. También se habla, hay un libro apócrifo, que son las odas de Salomón. Luego el eclesiástico y la sabiduría, pues no son de Salomón, pues son muy posteriores. La sabiduría todavía insinúa que es de Salomón. Además se llama así, sabiduría de Salomón. Entonces es también muy tardío. En fin, estas obras apócrifas de la Oda de Salomón se incluyen en la traducción griega de la Biblia en los 70. Y bueno, con eso creo que hemos presentado suficientemente a este gran rey, que es Salomón. Hoy he añadido un mapa bastante bueno. Procede de Desclée de Bruguer, de la introducción crítica al Antiguo Testamento de Cacelles. Cassels. Digo procede porque lo he retocado. Le he dado colores. Ahí tenéis. Y nada más. Seguiremos hablando, como he dicho antes, del reino dividido, de los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Buenas noches.